Unos llegan i jo els prometo que m'hi deixaré la pell. y otros se van. Mai m'havien aplaudit tant com el dia de la meva dimissió. Mientras el camino del procés Sí, prometo. El encargo que nos hicieron ha sido recogido. continúa su andadura. La investidura de Puigdemont termina con 2 meses de bloqueo al frente de la Generalitat. Nuevo escenario, rencillas pendientes. Vamos a investir al señor Mas. Al señor Mas de lo mismo. La subhasta lamentablement s'ha produït. Y viejas reivindicaciones. Puigdemont sigue la senda abierta por Mas, Iniciar el procés per constituir un estat independent a Catalunya con matices. Su prioridad no està previst fer una declaració unilateral d'independència. pasa por ganar a los más escépticos a la causa soberanista. Tenim la força suficient per proclamar la independència de Catalunya amb aquesta composició parlamentària? No encara. Los planes se mantienen con ligeras variaciones. El Govern dispone de 1 mes para elaborar las leyes que posibiliten la creación de un Estado independiente. El Banc Central de Catalunya, Hisenda catalana. Y 18 meses para celebrar elecciones constituyentes, convocar un referéndum constitucional y proclamar la República Catalana. Un plazo que podría ser flexible. Si per fer les coses ben fetes arribem al mes 18è i ens falta completar un tros, jo no l'interrompré. Lo quiere hacer con los hombres fuertes de Mas a cargo de las principales consellerías, aunque contará con la oposición de siempre. Por eso no permitiré que nadie se arrogue poderes ilimitados. Nuevo presidente, sí, pero la relación Cataluña-España sigue igual de deteriorada. Mariano Rajoy es un presidente en funciones, por tanto, hace declaraciones en funciones. El Estado funciona siempre, con independencia de que el gobierno esté o no en funciones. Tensiones que se cuelan en el Congreso y en las primeras mociones. El legislativo español, las nuevas Cortes Generales, se mojen, defiendan la soberanía nacional. Cataluña podría condicionar la posición de los partidos de cara al pacto, Podemos es el adalid del referéndum que rompe el país. mientras los nacionalistas podrían jugar un papel clave de cara a la investidura. No voy a buscar ese apoyo. Y quien esperara un encuentro Rajoy-Puigdemont, De momento no tengo previsto hacerlo. ¿qué futuro le depara a Cataluña en los próximos meses? 10 minutos que pasan de las 11 de la noche, tenemos nuevas incorporaciones en la mesa. Ignacio Escolar, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. También se incorpora y además se estrena en nuestro programa el periodista Bernat de Deu. Buenas noches, Bernat, buenas noches, un placer. Y también Pilar Carracelas. Buenas noches, Pilar. Pablo Montesinos también se suma a nuestra mesa. Buenas noches, Pablo. Y antes de continuar y empezar con el debate, tenemos novedades con respecto al clan Puyol, novedades que nos trae Eduardo Inda. Sí, en OK Diario estamos contando que el pequeño de la saga, que es el listo de la familia, el que sustituyó en el control del dinero procedente de las comisiones cobradas por la familia Oleguer, sacó dinero de la cuenta familiar en Andorra para la inversión que hizo en la compra de 1.152 oficinas del Banco de Santander, 100 oficinas de Caja Madrid y las 3 sedes históricas de Prisa, una operación en la que él, como persona física, invirtió 2.500 millones de euros, ni más ni menos, y sacó dinero de las cuentas familiares, entre otros lugares, de las cuentas familiares que tenía en Andorra, con dinero procedente de mordidas. Y con respecto, Eduardo, ya para empezar el debate, lo que estamos viendo es el inicio de la desconexión de Cataluña y a la jura de su cargo, del señor Puigdemont. Bueno, el problema que tiene ahora el Estado es que antes pues estaban divididos y ahora, porque el señor Mas, no lo olvidemos, es el jefe de un partido corrupto, de un partido que está corrompido hasta los tuétanos, de un partido que cobraba el 3% por cada obra y servicio público, y eso lo que hacía es que la unidad en torno a la independencia fuera imposible. Pero el señor Puigdemont ha tenido algo de corrupción a su alrededor, pero personalmente, que se sepa, pues está más o menos, en fin, más menos que más, pero más o menos limpio, y eso hace que la unidad en torno a la independencia sea, en este momento, yo creo que total, y el desafío, yo creo que ahora para el Estado es de verdad. Bernat. Bien, si existe algún caso de corrupción,
ya sea relativo a alguien que se llame Pujol, se llame Mas o quien sea, yo estoy seguro que, como todos los independentistas, estoy encantado de que se investigue, pero yo pido un poco de seriedad. Hablemos cuando haya sentencias. El 3% lo conoce todo el mundo, pero de momento tenemos pocos... Hasta que no haya sentencia, callaos. Todos callaos, mordaza. Pero yo creo, Dardo, que tenemos que ser rigurosos y hablar... Pujol era un santo varón, es una persona presuntamente inocente, no ha hecho nada. Tú te respondes solo. Solo ha hecho traca 3.000 kilómetros. Yo estoy igualmente indignado contigo, con todas las personas que defraudan audiencias, se llamen Pujol, se llaman Mas, etcétera, etcétera. Por cierto, creo que Carles Puigdemont ha demostrado, aparte de ser un buen profesional del periodismo, luego dicen que no vale para nada la carrera, que es un político honrado, ya le están empezando de cosas tan corruptas como recibir subvenciones, como si todas las personas que recibiesen subvenciones pues fuesen corruptas, y yo creo que es la hora del gobierno, del buen gobierno, y además tenemos un gobierno muy plural, de sensibilidades muy diferentes. Recuerda que hay consellers pues, que vienen desde antiguos miembros de la filosofía maragallista y antiguos federalistas, a un presidente que yo creo que va a sorprender a muchos, porque no, como decía Inés Arrimadas, con su habitual gracia lingüística, no es más de lo mismo, sino que va a ser un ser bastante singular. Pilar. Sí, yo creo que hay algunos que se han dado cuenta ahora de repente que el independentismo no era solo Mas. O sea, yo creo que hay mucha gente, de hecho la mayoría en Cataluña, que sabían perfectamente de qué iba el tema. Yo creo que los últimos en enterarse han sido los de siempre. Yo precisamente, una de las cosas que me pareció acertadas por parte de Mas y por parte de Convergencia fue precisamente que Mas diera un paso al lado, porque por mucho que mucha gente lo votó sabiendo que iba a ser el cabeza de lista, al final en un sistema parlamentario el presidente lo escoge un parlamento, que es otra cosa que la gente parece que olvida. Entonces yo creo que eso ha sido positivo para la imagen de Convergencia, positivo para la imagen del independentismo, poner a un señor, además, que es un señor que ha sido un profesional, que sabe lo que es ganarse la vida, y yo creo que a nivel de relato de algunos partidos que parece que además están haciendo un cordón sanitario a los independentistas en el Congreso, cosa que yo creo que está demostradísima que es contraproducente, pues yo creo que ha sido una decisión del todo acertada y que precisamente en eso estoy de acuerdo con Inda, que va a suponer un desafío para el Estado español y tendrán que dar una respuesta. Ignacio. Varias cosas. Primero, sobre lo que decías, Bernat, no estoy nada de acuerdo que haya que esperar a las sentencias para hablar de los corruptos. Aquí hablamos igual de los corruptos del PP. Y he dicho que para asegurar que son corruptos, Ignacio. Sí, claro que sí, pero para denunciar solo la falta corrupción... que diga yo de lo que se pueda o no hablar. Pero para denunciar la corrupción... Es un mangante de tomo y lomo. Bueno, pues en Occidente esperamos a las sentencias. No me interrumpas cuando te doy la razón, por lo menos, hombre. Por una vez que te la doy, no me interrumpas. A mí me gusta esperar a las sentencias. ¿Qué queréis que os diga? Me parece muy listo. Estoy de acuerdo, como decía con Eduardo, que hay que perseguir la corrupción y denunciarla independientemente de que ya no haya sentencia. Aquí lo hacemos muy a menudo y tampoco hay sentencias sobre, por ejemplo, los papeles de Bárcenas o sobre los sobresueldos o sobre la Gürtel, y aún así no por ello dejamos de hablar del tema. Pero me parece, Ignacio, que acusar a alguien de corrupto sin una sentencia... Bueno, pero yo creo que hay bastantes evidencias para acusar... Poco civilizatorio. Y no soy un defensor de Jordi Pujol, al que nunca he votado. Y a la Convergencia, con sus tesoreros imputados y tal, de estar bajo la sombra más que evidente de la corrupción. Esto es otra cosa. Esto no lo ha dicho Eduardo Inda. Tu frase me parece impecable. Volviendo al tema de ahora, que es el tema de la independencia o la independencia. Yo sigo diciendo, lo voy a repetir cada noche que venga aquí, que es un disparate iniciar un proceso de desconexión con España con el 47,8% de los votos. Tú no tienes mayoría suficiente, o no tiene el independentismo mayoría suficiente en las Cortes catalanas como para reformar el estatuto de TV3, porque hace falta 2/3, como para meterte a hacer una desconexión con España. Me parece un disparate. Ahora bien, yo creo que tampoco se puede ignorar la enorme cantidad de gente, muchísima gente, que está planteando que al menos quiere tener voz sobre cuál es su futuro, si está o no está dentro de España. Y yo creo que la solución tendría que ser más sencilla. Y hay un modelo intermedio entre la negociación, la ruptura unilateral que proponen los independentistas y la cerrazón al diálogo que propone el presidente en funciones, que es buscar una reforma constitucional que se vote en Cataluña y que toda España asume que esa reforma constitucional tiene que intentar integrar no solo a Cataluña, a Euskadi, a Andalucía, a todas las autonomías en un modelo que ya no parece que dé más de sí. Y en el caso de que en Cataluña esa constitución sea rechazada, la propuesta positiva sea rechazada, plantear, eso sí, un referéndum. Yo ahí estaría de acuerdo con un referéndum, pero creo que no se puede votar el referéndum sin saber cuál es la propuesta española de unidad. Una pequeña enmienda a lo que ha dicho Ignacio. Tienes toda la razón, incluso en la declaración de ruptura del 9N, que es un texto que yo creo que tenemos que revisar, porque creo que es un texto bastante incorrecto y aparte escrito bastante mal, se dice que incluso que si se llega a tener una oferta de referéndum del Estado español,
se consideraría. Adelante, que, por cierto, Paco. es la única solución posible a este conflicto. Pero la manera de hacer el referéndum... Un referéndum. Más que un referéndum, tratar a los catalanes como seres adultos capaces de decidir su futuro. Adelante, Paco. Es así de Luego, sencillo. Javier. No sé si soy catalán o no soy catalán, porque el haber nacido en Barcelona debe ser como una cosa excéntrica para los que no somos nacionalistas, ¿no? Pues serás lo que tú quieras, Paco, Yo soy catalán, claro. Catalán es mi forma de ser español. Perfecto. Lo he hecho muchas veces, ¿no? Maravilloso. Y aquí lo que ha pasado es muy sencillo, ¿no? Han tenido que llegar a un acuerdo porque es que el suflé independentista se va bajando. Es como todos los catalanes, somos un poquito así, seny y rauxa, ¿no? Y entonces el nacionalismo catalán históricamente, ¿no? En los últimos siglos, ¿no? Ya en la época de los reyes católicos y de su padre, de Juan, rey de Aragón, ¿no? Siempre aprovecha las oportunidades para que España vea débil o vea débil la corona, en la época de la corona de Aragón, para intentar hundir a España, ¿no? Es decir, es una obsesión que tienen, ¿no? Que además es como disparatada, ¿no? Porque en el 1640 nos fuimos con el rey francés, con Luis XIII, nos arrodillamos ante él y lo hicimos conde de Barcelona, y luego nos fuimos con los británicos, ¿no? Y todos nos dejaron tirados, ¿no? Tanto los ingleses como los franceses pasaron de nosotros, ¿no? Y al final, con España es como Cataluña ha conseguido, a pesar de las mitologías que expandir, no digo tú, en general, ¿no? De los historiadores al servicio del aparato, ¿no? A Cataluña hemos conseguido que nos vaya bien en España siempre, ¿no? Llevamos 3 siglos oprimidos, hijo, y no paramos de ser los más ricos, ¿no? Es una cosa espectacular, es para hacérselo mirar. Franco nos odiaba, iba contra nosotros, los más ricos. Alfonso XIII nos odiaba, los más ricos, ¿no? La democracia nos odia, Paco, los más ricos. No queremos ser los más ricos, por eso, somos queremos los más ricos. ser seres adultos que voten su futuro. Y además oye, no tenemos... Estás haciendo un relato ya viciado. Yo soy independentista y yo no tengo absolutamente nada contra España. España me parece un país maravilloso. ¿La querés destruir? Gente, yo no es que Cataluña creo es que nos dais un poder que no tenemos. Es que yo creo, Paco, no quiero destruir nada. Quiero que mis conciudadanos, incluso los que votan que no, decidan su futuro. Sí, sí. Porque Cataluña es una nación y tiene no el derecho, sino la obligación moral a decidir lo que quiere ser. Es que es muy sencillo, sin odio. ¿Cómo voy a odiar yo a España? Si parte de mi familia es española. ¿Cómo voy a odiar a España? Eso es el nuevo, que está muy bien, el nuevo look, ¿no? Además, yo creo que está muy bien. ¿Nuevo look, no? ¿Cómo voy a odiar yo a mi abuela? Tú eres un caso Dios a lo mejor excepcional. Dios la tenga en su gloria. Pero te quiero recordar que todo el mensaje que haces ahí te lo pueden comprar algunos, pero yo he vivido en Cataluña, ¿no? Toda mi vida, ¿no? Es decir, he dado clases en Cataluña, ya te dije un periódico allí, por tanto me conozco un poquitín la realidad, y hay gente que no odia y gente que odia. Yo lo que quiero es que no haya odio, y lo que quiero es que el debate se haga sin mentiras, sin que TV3 y Cataluña Radio sean un aparato propagandístico del nacionalismo catalán, que sean una televisión pública abierta. Sardá. Pero si hay más independentistas que Xer tiene TV3, tenéis que hacer matemáticas, Paco. Clase de matemáticas. Adelante, luego Pablo. Al margen de lo que cada uno desee, cada uno tiene el perfecto derecho a desear lo que le plazca. Hay gente que desea ahora este plan soberanista, la desconexión con Cataluña, pero esto tiene unos inconvenientes, lógicamente. Hay gente que hace mucho tiempo tenemos este complejo de anfitrión o de airbag y creemos en las terceras vías. ¿Qué es lo que creo que se va a imponer? Por más que parezcan un poco hipotéticas o difíciles de conseguir, es decir, yo creo que habrá la necesidad, y como he dicho hace un momento, de establecer puentes mínimos siempre que sea posible. Siempre que sea posible se tiene que descolgar un teléfono. Siempre que sea posible hay que hablar. Siempre que sea posible hay que dar voz en el Parlamento, me da igual, a Esquerra Republicana y a Democracia y Libertad. Es decir, sí, hay que hablar, porque entre lo que él desea fervientemente y lo que tú deseas fervientemente, que son dos cosas igualmente legítimas. Sí, pero yo quiero que él pueda votar. No, pero es igual. No es lo mismo, ¿eh? Son dos cosas legítimas. Seguramente. Él no quiere que yo vote. Sí. Yo quiero que votemos los dos. Paco no quiere que vote ni yo ni él. Lo que tú, es difícil. Tu ideal para Cataluña y su ideal para Cataluña, puede que haya un terreno intermedio en el que muchos nos sintamos cómodos. Y creo que el tópico de las terceras vías
va a afianzarse como algo que acabará solucionando... Pero Xavi, ¿quién lo ha propuesto? Acabará solucionando ¿Quién lo ha propuesto y qué fuerza electoral tiene en estos momentos? No, en este momento la mitad de la gente de Cataluña, más de la mitad, ha votado que no quiere independencia. Pero Sardá explica qué tercera vía. Tengo más de la mitad. Tengo que abrir el debate. Dos personas... Me voy a hacer de Podemos para que me dejes hablar. Venga, sin necesidad de que te hagas de Podemos, que sé que te daré un disgusto. No, es un comentario muy breve para que veas. Yo simplemente, los que están con esto del buenismo, que es el mal de la política española, me gustaría que concreten de una, con perdón, puñetera vez. Porque claro, que me digan en qué España se ha de rendir para que Cataluña... Mira, para no solucionar el problema... déjame, acabo muy breve. Lo que ha hecho Rajoy. Dejar de mentir, y lo digo claramente. Cataluña tiene el grado de descentralización más grande del mundo después de Canadá. Eso es de derecho constitucional de primero de curso, de primero. No me lo digas a mí, entonces, explícame, el mayor ámbito competencial del mundo. Entonces, si tú estás dispuesto a que los catalanes seamos superiores al resto, oye, hablemos, a lo mejor me mola. Y vengo aquí bajo palio. Venga, tengo que abrir debate. Pablo y Aroca, adelante, Pablo. Yo quiero hacer tres comentarios sobre lo que aquí se ha dicho, ¿no? Se plantea una reforma de la Constitución. A mí me parece muy bien una reforma de la Constitución, pero se tiene que plantear en la sede de la soberanía nacional, que se plantee la reforma de la Constitución a las formaciones políticas que quieren romper España, que vayan al Congreso de los Diputados y que planteen que quieren romper España. Y después todos los españoles votaremos. Segundo, a mí me parece dantesco que aquí en esta mesa, bueno, en este debate, se plantee que hay españoles de primera y españoles de segunda, porque lo que tú estás planteando es que los catalanes pueden votar sobre el conjunto nacional y yo te niego la mayor. Estoy planteando que los españoles son mucho más inteligentes de lo que tú estás diciendo. Los andaluces, los asturianos, todos debemos de votar sobre qué es España. Pues yo planteo que los madrileños, los andaluces y los castellanos son mucho más listos de los que tú crees que son y que no tienen ningún inconveniente en que nosotros como catalanes entonces lo que decidamos tienes que plantear nuestro es futuro. una reforma de la Constitución, para una reforma de la Constitución en la que se diga, mire usted, que solo voten los catalanes y entonces que se vote. Y allí no se puede reformar una Constitución para que Cataluña sea independiente. No, perdóname, es que nosotros nos regimos por unas leyes y tú estás planteando que tú quieres incumplir esas leyes. No, que 2 millones de personas. Es que eso es lo mismo. Bueno, si yo tuviese un problema con la ley, el problema es mío. No sois la mayoría de los catalanes. Vamos a verlo. Cuando quieres modificar algo, lo tienes que hacer cumpliendo con las leyes. Pide una reforma de la Constitución, vamos a debatirla en la sede de la soberanía nacional. Pues ayúdanos, pero yo no consiento que haya españoles de primera y españoles de segunda. Constitución. La vamos a pedir. Ayúdanos. Un momento, calma. 3 personas a la vez, mucho ruido. Tiene que acabar, Montesinos, tienes segundos. Si quiero hacer un último matiz. Yo creo que el señor Puigdemont está encantado con Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque quiere a un Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, porque sabe que el Estado estará más debilitado con Pedro Sánchez toda vez. Está dándole ya los senadores a Esquerra y a la antigua Convergencia. Y no sabes nada de la técnica de negociación suave. Nada. Venga, lo que se nos proponía era que debatiéramos hoy sobre la actualidad en Cataluña, o sea, lo que está pasando hoy, no lo que pasó ayer, aunque yo me referiría ayer también. Y hoy está pasando algo que ha dicho antes Pilar, ¿no? Es que ya no está más y el problema sigue existiendo. O sea, que no es una cuestión que se extinga ad hominem, ¿no? Y, por ejemplo, viene a pelo el que hoy precisamente se cumpla el 300 aniversario del decreto de Nueva Planta. Gran decreto. ¿Perdón? Gran decreto. Bueno, sí, fantástico. Efectivamente. Habría que reeditarlo. Efectivamente, muchos catalanes apoyaron ese decreto y, por cierto, empezaron entonces a hacerse ricos, entre otras cosas, gracias a las grandes prerrogativas que le dio a Cataluña la corona de España. Pero bueno, veo que has hecho los deberes. También se cumplen algunos años más de la unión de armas de mi paisano, el conde Duque, el conde Duque. Pero si yo repasar todos los tiene que acabar, Javier. Yo sí lo que quiero hacer una intervención. Tiene que acabar, Javier. Quiero hacer una intervención individual, por favor, Javier Aroca. O sea, que si yo quisiera hacer una intervención coral, me iría a tu tierra, Bilbao, que se canta allí en los ochotes maravillosamente. Pero quiero hablar solo, como si fuera un flamenco. Venga, adelante. Bueno, decía mi paisano el conde Duque de Olivares, que también lo intentó, la unión de armas, aquello. Quiero decir que el problema existe. El problema existe y el problema no se resuelve. Y en algún momento habrá que resolverlo, por lo menos habrá que intentarlo. A mí me parece
interesante algo que ha dicho el señor Puigdemont en estos últimos días, creo que ha sido ayer. Ha dicho que él es consciente de que no tiene la mayoría suficiente para iniciar unilateralmente un proceso independiente de independencia. Eso me parece interesante desde el punto de vista político. Lo mismo que me pareció interesante que el señor Mas, en un ataque probablemente de furia, reconociera que solamente habían conseguido el 48% de los votos. Ya empezamos a entendernos. Ningún país serio se puede independizar con un 48% de los votos. Por tanto, hablemos. Y dice el señor Puigdemont, tengo 18 meses para iniciar el proceso que ellos llaman de desconexión. Y digo yo, ¿el Estado español es débil y sus instituciones? ¿No tenemos también, los que piensen de manera unitaria o de manera alternativa, no tenemos también 18 meses para que se nos ocurra alguna idea original? Aparte de machacar con lo de siempre, que hay que cumplir la ley. Si eso es como la valentía de los soldados, se presume. Claro que hay que cumplir la ley. Pero reformar la Constitución es una manera extraordinaria de cumplir la ley. Vamos a seguir avanzando en el debate. Un momentito, por favor. Seguimos en Cataluña, pero hablaremos en esta ocasión del juramento del señor Puigdemont como presidente de la Generalitat. No acabo de convencer por algunas cuestiones técnicas. No sabemos hasta qué punto determinantes para dar validez a su juramento. Andrea, ¿qué es lo que ocurrió? Vamos a desgranar ese discurso y también esa relación tensa entre el gobierno catalán y el Ejecutivo de Rajoy. El Ejecutivo sigue estudiando si fue legal o no la toma de posesión de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Juró su cargo sin hacer mención a la Constitución y tampoco al rey Felipe VI. Escuchen. En fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament? Sí, prometo. Han visto cómo ahí obviaba el juramento de fidelidad a las dos instituciones. Rajoy también ha confirmado que no tiene intención de reunirse con él. El rey Felipe VI tampoco ha querido recibir en Zarzuela a Carme Forcadell, presidenta del Parlamento, para que le comunicara la investidura de Puigdemont. Le ha dicho que mejor se lo mande por correo. Esto ha molestado a Junts pel Sí, acusan al rey, les van a escuchar, de despreciar al pueblo de Cataluña, dicen. Esquerra, por cierto, se ha negado a ser recibido por Felipe VI en la ronda de consultas que inicia este lunes con los distintos líderes políticos para formar gobierno. Esto es lo que han dicho. Vivimos un episodio, bueno, incluso por parte del rey, de desprecio al Parlamento, sabiendo que despreciando al Parlamento de Cataluña se está despreciando al pueblo de Cataluña, ¿no? Para mí es un auténtico orgullo que Felipe de Borbón, hermano de la infanta que hoy está siendo acusada de corrupción hoy mismo, no reciba a la presidenta de nuestro Parlamento. Esas serán las reacciones y, como saben, tenemos barómetro de La Sexta y también hemos preguntado por ese posible referéndum sobre la independencia de Cataluña y aquí tienen el resultado. ¿Estaría usted a favor o en contra de permitir un referéndum sobre esa independencia, sobre esa consulta? Un 38,8%, aquí lo tienen, está a favor de la consulta. Son 4 puntos más que cuando preguntamos el pasado mes de octubre. Son mayoría, un 57,6% los que están en contra de ese referéndum. Son 4 puntos menos que los que pensaban hacia principios de octubre, que entonces era el 61. El 3,6% no sabe, no contesta. Muchas gracias, Andrea. Una última cuestión. ¿Esa que acabamos de ver es en Cataluña o en el Estado? En general, en el Estado. Muy bien. Vale, Eduardo Inda, adelante. Bueno, lo primero que hay que decir es que el siguiente bloque que vamos a hablar de corrupción hay que eliminarlo, con la teoría de Bernat de que no se puede hablar de casos que no han sido sentenciados. Es decir, no podemos hablar de Rato, no podemos hablar de Puyol, no podemos hablar del Irangate de Pablo Iglesias, no podemos hablar... El chiste es malo y lo has alargado. El chicle está ya... prohibido hablar de Bárcenas. Todos a callar. El chiste está hay que ya hablar con llegando Eva al para que cambien el bloque, que lo cambien inmediatamente. Si tiras más el chicle va a llegar a Madrid. Si no, Inda, el chiste se ha acabado. Vamos a vulnerar la presunción de inocencia. Pero bueno, y de los Puyol voy a seguir hablando y te lo digo, Puyol es un corruptazo. Pero si me parece muy bien que está Bernat, el padre de la patria catalana. Que me parece perfecto que hables de, pero que no acuses sin pruebas. Dicho lo cual, tú has dicho antes que a ti te encantaría que tus conciudadanos voten en un referéndum. Pues a mí me parece también maravillosamente bien que tus conciudadanos voten en un referéndum. Entonces hay que hacer un referéndum a nivel nacional, que voten todos los españoles y a lo mejor sale que sí. O sea, fíjate, que a lo mejor hasta sale que sí. Sería un caso muy innovador en el cual la parte que se quiere ir de un país no vota sola. El sujeto activo de la soberanía nacional es el pueblo español, por tanto el que tiene que votar es el pueblo español, la ciudadanía española. Y puede ceder su soberanía para que Cataluña vote, como pasó en Canadá, por ejemplo, pasó en Escocia. 30 millones de ciudadanos españoles con derecho a voto. Y si no es así, estamos vulnerando la ley. Y luego cuando hace estas cosas el señor Puigdemont, pues está vulnerando la ley. Y yo creo que cuando se vulnera la ley hay que actuar contra las personas que vulneran la ley. Y me parece muy bien que el rey no reciba a la presidenta del Parlamento, porque ya está bien de que el presidente del gobierno y el rey de España
reciban y hagan buenismo con las personas que quieren destrozar la España constitucional. En primer lugar, yo creo que damos excesiva importancia a toda esta mandanga de los juramentos. Yo cuando vi el paripé que hicieron los diputados en el Congreso español, incluso los independentistas, jurando que sí, hasta la Constitución catalana, este minuto de gloria absurdo me parece una soberana tontería. Ahora bien, Puigdemont juró como le venía en gana y él es el cabeza de lista de un proyecto claramente secesionista que no por nuestra voluntad está fuera de la Constitución y por tanto es lógico que no se refiriese al texto legal que no incluye sus pretensiones. Dicho esto, me parece perfecto que Felipe VI no recibiese a Carme Forcadell. Me parece absolutamente lógico. Con el pitote que tiene la monarquía, tú encima te vas a fotografiar el mismo día que tu hermanísima está ahí recibiendo cuentas con la justicia, con una persona que quiere dividir tu estado, pues es que ya está harto de normalísimo. Venga, Pilar, luego me tengo que ir con una cosa que no debemos olvidar es que me parece que nadie todavía ha decretado que en Cataluña se esté haciendo algo ilegal ahora mismo, es decir, más allá del simbolismo y también de toda esta parafernalia simbólica, que sí, puede desagradar mucho, pero me parece que de momento todavía no, el tema de los juramentos, etcétera, no hay por dónde agarrarlo y el tema de la declaración de soberanía de momento no se ha aplicado, es decir, sí, el documento ha sido suspendido, pero de momento no se ha hecho ninguna explicación que de momento la gente, por ejemplo, de la CUP ha recriminado, porque todavía no se ha, digamos, hecho ninguna desobediencia de la ley. Es decir, la abogacía del Estado está estudiando la declaración me parece fantástico que estudie lo que haga falta, pero sí que es verdad que es sintomático que el jefe del Estado no reciba a la presidenta del Parlamento, que de momento ha sido elegida con todas las de la ley. Es decir, evidentemente es un gesto, y sí entiendo al jefe del Estado, evidentemente que es un gesto que está poniendo en entredicho el Estado español, pero evidentemente de momento no se ha cumplido ninguna ilegalidad que te impida recibir a una persona para poder dialogar. Estaremos de acuerdo en lo que te voy a decir. La democracia no es solo un sistema de elección, no es solo un sistema de elección, sino también es un sistema de gobierno. Porque si no, es decir, si cuando a uno le eligen, lo digo porque acabas de decir que ha sido elegida de forma perfectamente democrática, sí, pero luego hay que ser también democrático en la gestión. Y aquí es donde está el conflicto. Aquí es donde nos encontramos en la naturaleza de un conflicto. Sí, hombre, no vale decir, aún no han cometido ninguna ilegalidad. No, pero si es que precisamente es donde de momento reside la mandanga del proceso soberanista, que de momento no se ha hecho nada. El presidente Puigdemont dice que va a proceder a la desconexión. Es decir, los electores catalanes que han votado pero si no pasa nada, en esto no podemos estar en desacuerdo. Es que le han votado. Dice que va a hacer algo que no está en consonancia con la legalidad vigente. No pasa nada. Tú dices que vas a hacer tal y ya te juzgan por lo que tú has dicho. Yo creo que hay que juzgar cuando se haga. Cuando legislen, cuando hagan la primera o la segunda ley, hay un conflicto. Es que si no, parecería que no... Evidentemente, y a partir de ahí como hay un conflicto, yo lo entenderé. Pues entonces falta un cuarto de hora. Y lo que tienen que tener... O no, porque hay mucha gente que precisamente, independentistas, que se están quejando de eso. Es decir, aquí hay una cosa de no comprensión de lo que está pasando, básicamente. Lo que tienen que tener en Cataluña, porque de momento no se ha hecho nada. Bueno, que precisamente se lo recrimina, independentistas que quieren progresar en la desconexión. Un matiz es este, otro matiz breve, por favor, otro matiz muy breve. Se dice, en Cataluña han votado más personas que no están a favor de la independencia que los que lo están. Pero aunque ganasen los favorables a la independencia, esto no es Escocia, no hay un referéndum pactado y acordado. Ojalá. Es decir, ¿qué más da que se llegase a 54? Una cuestión, ¿no sorprende también con referencia a lo que decía? Estaría igual. El barómetro de La Sexta asegura que hay un mayor interés, un mayor apoyo a la celebración de una consulta. La acabamos de ver. Pablo. Bueno, yo insisto, a mí me parecen muy bien las encuestas. Si hay una mayoría a favor de una consulta en el conjunto de España, que las formaciones políticas vayan al Congreso de los Diputados y lo planteen. Yo solo quiero reiterar que las instituciones catalanas que están diciendo que van a cometer una ilegalidad deben de saber que la maquinaria del Estado está preparada
y que aquí no se van a cometer actos ilegales. ¿qué reglas, por ejemplo, y que el abogado del Estado tendrá que un juramento? Es decir, impugnando un juramento, vamos a ver qué es lo que dice el abogado del Estado. Y luego no te digo. Es decir, tú como ciudadano. Es que yo ha habido un juramento que tú crees que es ilegal. Yo acato las leyes. ¿Qué? Yo sí acato las leyes. Yo también. No, tú estás planteando que no se acaten las leyes. Yo también, pero me gustaría que las leyes se adaptasen al sentir general de la gente. Bueno, pues entonces vamos al Congreso de los Diputados, vamos a plantear una reforma de la Constitución y que la soberanía nacional decida. Si este juramento se prohíbe o se declara lo que sea, ¿qué ganamos con eso? Bueno, hombre, ¿qué ganamos como la sociedad? Legitimidad y la legalidad por encima de todos, porque si estamos en un pero no habéis de visto derecho, ya que cada vez que hacéis esto creáis independentistas. Y yo quería hacer una réplica esto todavía no se ha entrado en la cabeza. Sí te tiene que parecer bien, ¿no? Hay mucho ruido aquí. Pablo, tienes que acabar. A Xavier Sardá. Xavier Sardá ha abogado hace unos instantes por tender puentes, por hablar con todos. Y yo te replico, y luego si quieres lo debatimos. Es muy difícil hablar con quien dice que va a delinquir. Es muy difícil hablar con quien dice que va a incumplir la ley. Es muy difícil hablar. Un momento, Pilar, un estadista no se arredra ante esto que tú me dices. Pero Mariano un estadista de verdad se enfrenta a esto que estás diciendo, de forma categórica. Mariano Rajoy y se arremanga. ¿Sabes lo que es arremangarse? Por supuesto. Un estadista se enfrenta a los problemas que hay en una sociedad. Pedro Sánchez. Venga, Ignacio Escolar. Tengo que abrir el debate. Ignacio Escolar. Gracias, pero no por favor. Yo insisto en dos cosas. Primero, por mucho que se pongan los independentistas de que tienen la mayoría parlamentaria, la mayoría parlamentaria es el turno de Ignacio Escolar. Pero no, si se está hablando Maruenda. No, es el turno de Ignacio Escolar. No, ya, pero él está por detrás, Pues, vale, lo apuntamos en la pizarra. Vale, venga, vamos con Ignacio Escolar. Gracias, Iñaki. Eres estadista. Insisto. Gracias. Yo soy un estadista, ya está. ¿Ves? Insisto, no, con el 47,8% y una mayoría parlamentaria que no mayoría absoluta en votos, no puedes iniciar un proceso de desconexión con España. No se puede. Se puede hacer fuego de artificio, que me da la impresión que es lo que se está haciendo para forzar una negociación o para poner el debate encima de la mesa o para justificar ante sus electores que se ha vendido una burra que no se puede hacer. Porque no puedes poner en marcha una desconexión. Es una locura. Estás atropellando a la mitad del país que dices defender y por el cual dices hacer lo que estás haciendo. Que es toda esa gente que está en contra de que Cataluña rompe con España. Ahora bien, lo que tampoco se arregla simplemente con esto de decir no se puede, es el problema de fondo, que no es esa mayoría parlamentaria. Claro. Son esos 47,8% de los catalanes que se quieren ir y que habrá que convencerles de que no se vayan o aceptar que se vayan, porque, insisto, más allá de que nos podemos hacer mil trampas en potenciales criminales, bueno, eso también. No creo que sea la mejor forma de seducción. Es verdad que no todos se quieren ir, hay una parte que lo que quiere es forzar una negociación. Claro. Bien, y yo creo que hay materia para hacer una negociación. Dice Maruenda, y es verdad que Cataluña es un modelo muy descentralizado, pero hay modelos, por ejemplo, de financiación en Alemania que son bastante más eficaces que los que tenemos en España, porque en España no tenemos la ordinalidad en la financiación, que es que una comunidad rica, cuando hace el reparto, se convierte en una pobre. Eso no puede pasar, no puede ser, y en eso te incluyo también el País Vasco y Navarra, con el cupo. No puede ser que los modelos de financiación al final generen desigualdades donde el que es solidario acabe con menos presupuesto para educación que el solidarizado. No tiene ningún sentido. Y se pueden hacer cosas ahí, se pueden hacer cosas con no tocar las narices, con temas simbólicos, la lengua, la educación. Se puede hacer un montón de cosas. Bueno, se intentaron hacer un montón de cosas con ese estatuto que medio PP hoy se arrepiente de haberle llevado al Constitucional, de haber recogido firmas en su contra. Venga, Paco, y otra cosa que se puede hacer es dirigirse a los catalanes. Bueno, además, hablar con ellos. Os voy a pedir brevedad a partir de ahora para que todos podamos acabar con un titular. Lo bueno de las tertulias es como los papeles, que todo se sostiene, ¿no? Como no hay que argumentar, luego cuando tienes que hacer un debate ya más serio en el mundo universitario o en un parlamento hay que empezar a poner datitos a las cosas que se hablan, ¿no? Entonces, claro, al final, ¿en qué se concreta todo esto, no? Porque en la época de la transición no se quiso el concierto económico, ¿eh? Cataluña no lo quiso, ¿eh? Es decir, el hombre que representaba en aquel momento, es decir, Pujol, el nacionalismo, no lo querían. Y aquí se trata, la primera crisis vino con el tema cuando Mas le va y le pide a Rajoy un modelo de concierto económico. Es que yo creo que habría que hacer todos los deberes, que nadie hace los deberes. Entonces le pidió un concierto económico, año 2012, cuando España estaba a punto de ser intervenida y irnos
a cierto sitio que se llama vertedero de la historia. España se iba al vertedero de la historia. Entonces, claro, yo los que os ponéis tan estupendos de que hay que hablar y dialogar, yo me gustaría que concretáramos, ¿no? Claro, y si creéis que tú vas a apaciguar, que yo digo amigo, vas a apaciguar al independentismo catalán, ¿cuánto rato duró? Duró lo que tenía que durar. Fiscal. Bueno, oye, pues tú, oye, Pilar, vamos a hacer una cosa. Por favor, tiene que acabar Francisco, no le interrumpáis. Oye, yo creo que tenéis que mirar en las cámaras, mirando fijamente a los españoles y decirles, a partir de ahora, los de Castilla y León vais a cobrar menos, ¿os enteráis? Los de Murcia, menos. Los de... Sí, no, oye, es que el dinero... ¿Tú crees de verdad que hacer un sistema de financiación como el de Alemania arruinaría a España? A ver, vamos a hacer una cosa. Para acabar con este tema, me gustaría que tuviéramos la oportunidad de hacer un titular. Un momento, Ignacio, un titular. Aroca, titular. Pero de todo lo que han hablado los demás o mío. Un titular y conclusión. Venga, adelante, por favor. Casi digo buenas noches. Adelante. Casi digo buenas noches. No, yo creo que el problema existe y ambas partes saben cuál es su poder y lo que pueden hacer. El Estado sabe que tiene el poder suficiente para que se cumpla la ley y los dirigentes catalanes saben perfectamente lo que no pueden hacer. Por tanto, hay que hablar y hay que buscar una solución que se pueda practicar. Debemos dejar un titular más largo porque es el que menos ha hablado. Sí, Pablo. A ver, yo solo quería dejar claro que Mariano Rajoy está dispuesto, y así lo ha dicho, a hablar de financiación autonómica, que está dispuesto a hablar de las competencias que marcan la Constitución, pero que no se puede hablar solo con el representante catalán de la soberanía nacional, porque aquí los españoles somos todos iguales en libertades, en derechos. Un momento, y obligaciones. un titular no es todo lo que uno puede hablar sin respirar. Esto ha sido una entradilla, esto ha sido una entradilla. Venga, lo reconozco. Digo, vamos. Si me dices que el presidente del gobierno, el señor Rajoy, está dispuesto a hablar de esto, pero del conflicto, no. No, pero es que aquí se habla de financiación, por eso lo decía. Pero si es lo que ha hecho, sí, yo ya lo entiendo, es toda una opción. Titular. Y además... Es mentira, tú me engañas con lo del titular. Me trajina. Ha sido una forma, el no hacer nada, venga, parecía que iba a solucionar el conflicto, pero no, el conflicto pervive. Yo creo que los dirigentes de los principales partidos en el Congreso son independentistas, porque saben perfectamente que el no hablar y el no llamar al sitio donde hay el conflicto, si hay conflicto en más partes, tendrás que hablar con más partes. Si no quieren hablar con estas personas, saben perfectamente, porque hay números que lo demuestran, como por ejemplo después del Estatut, que el independentismo crece. Y yo Ignacio, creo que son unos grandes adelante, muy rápido. Ya no está más al frente del independentismo catalán, a lo mejor hace falta que no esté Mariano Rajoy al frente de la cerrazón contra el diálogo, y a lo mejor así tal vez conseguimos superar este debate sin romper con Cataluña, sin que Cataluña rompa con España y sin incumplir la ley. Y se puede hacer. Vamos a ver, si estos señores quieren independizarse, lo tienen muy fácil en el marco legal, que es cambiar la Constitución para que permita el referéndum de independencia. Es que dentro de la ley se puede todo, lo que no se puede es dar un golpe de Estado, que tenga 3/5 partes del Congreso, reformen la Constitución, Bernard, hemos perdido el concepto de titular hace tiempo y lo convoquen. Gracias, Pilar. Bernard, titular. Brevísimamente, este conflicto se va a acabar con un referéndum, y agradezco a los españoles, cada vez son más los que aceptan un referéndum, porque hay muchos españoles que les sabría muy mal la independencia de Cataluña, pero quieren que la decidamos nosotros. Yo se lo agradezco. Muy sencillo. Acabo de mirar en internet que está en PDF de Carlos Menstein, Teoría de la Constitución. Como mis compañeros, incluido Pedro Sánchez, no se lo leen, os lo leéis, sabéis lo que es un Estado federal, la confederación, y tendréis una idea más clara para saber qué se puede hacer en este terreno. Volvemos después de la publicidad. Hasta ahora mismo. Ahora vamos a bajarlo. ¿Hasta cuándo los empleos precarios? ¿Subirán los salarios? ¿Se creará empleo público?